Hola, en este video vamos a hacer un ejercicio práctico que nos permita contar cuántos de estos pececitos hay en la imagen. Miren esa imagen tan interesante. Esta imagen, digamos que fue tomada como una especie de icopor, el cual, por ejemplo, tiene algunas deformidades o algunos defectos, digámoslo así. También se presenta como cierta basura en la imagen. Y digamos que allí están entonces estos alevinos. Recuerden que los alevinos son simplemente unos peces que están en una etapa muy pequeña en su proceso de crecimiento. Entonces es interesante contarlos pues para procesos de comercialización y todos estos aspectos que en Colombia y en otros países se realizan no pesándolos, sino en realidad contándolo. Entonces digamos que esto es una primera aproximación a ese proceso de diseñar, por ejemplo, un equipo que pueda contar peces que estén en cierto lugar o en cierta ubicación. Entonces miremos aquí, aunque aquí lo vamos a hacer a través de una fotografía, esto se podría llevar fácilmente a video. Entonces miremos allí cómo tenemos, por ejemplo, unas imágenes, y lo que se hizo fue, a partir de la imagen original, pues digamos que con Paint, editar algunos recuadros para poder tener diferentes condiciones. Entonces hay diferentes fotos que tienen diferentes números de alevines. Entonces para el ojo humano o para el cerebro humano es muy fácil llegar y decir, venga, los cuento porque esto es un alevín, esto no se parece a un alevín, pero hacer que un algoritmo lo haga, digamos que tiene un proceso de unos retos más interesantes. Entonces vamos a crear con Vision and Motion, vamos a hacer la adquisición. Entonces él aquí nos pregunta y qué vamos a adquirir. Entonces aquí podemos decirle que vamos a adquirir ya no desde una cámara, sino desde una carpeta de imágenes. Entonces le damos siguiente. Le podemos decir que nada más nos abra una imagen para que analicemos una a una. Le decimos la ruta de la imagen. Entonces aquí vamos a organizarla. Entonces vamos a decirle que me lea con Teo Alevines, me lea una de estas. Listo. Entonces la probamos y él fue capaz de leerla. Siguiente. Y por ejemplo le podemos decir que en los controles me dé la ruta de la imagen. Es decir, que yo pueda por programa diferenciar la ruta de esa imagen. Ya les explico para qué. Entonces él ahí me crea la adquisición y mire que él me dice aquí la ruta de la imagen se la puede dar por control. Entonces, por ejemplo, si uno tiene las fotos y uno quiere que siempre el algoritmo le abra en esta ruta, en esta carpeta donde está el algoritmo, entonces uno ¿qué hace? Lo guarda en la misma carpeta, lo guarda en la misma carpeta, miren que ahí quedó guardado en la misma carpeta. Entonces uno lo que le dice es una instrucción que se llama Application Directory. Entonces uno lo que le dice es que la ruta de la imagen, bueno, no, esto no se conecta así todavía. Entonces uno lo que necesita es abrir un File Dialog. Un File Dialog es una instrucción que le permite abrir a la view un diálogo para que le pregunte qué archivo seleccionar. Entonces le decimos que sea un archivo, solamente seleccione uno y que sea existente, es decir, que no me permite crear archivos nuevos ni nada. Entonces le decimos OK y aquí con esta instrucción le decimos que la ruta de arranque sea la ruta donde esté este BI almacenado. Entonces allí lo que haríamos es él abre un diálogo, por defecto va a arrancar en esta misma carpeta, entonces ya va a ser más fácil solamente seleccionar una de las fotos que haya allí disponibles y entonces esa ruta que seleccione el usuario sea la ruta que le dé al Vision Acquisition para que haga la lectura de la imagen. Listo, entonces vamos a probar. Entonces cuando uno le da Run, entonces él le va a abrir esta ruta por defecto y usted le dice quiero abrir esta de 5 alevines, entonces ahí se la va a mostrar. Recuerden darle Zoom to Fit para poder ver la imagen más detalladamente. Listo, entonces miremos ahí que ya tenemos nuestros alevines en este código que sirve para leer. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a procesar. Entonces vamos a Vision and Motion, Vision Express, Vision Assistant y voy a explicarles aquí nuevamente en este video lo que mencionaba en el anterior, que la View o este Vision Assistant es destructivo, es decir, a pesar de que él esté en una etapa más adelante en el flujo de datos,
es capaz de destruir hacia atrás. Entonces, vamos a analizar un poco qué le hacemos a esta imagen, cómo diferenciamos a los alevines del fondo. Recordemos la teoría del color, el fondo es blanco o un valor muy cercano al blanco. Entonces seguramente en sus componentes va a tener el R, el G y el B casi que al máximo al 255. Y los peces son como de una tonalidad naranja, estos son alevines de tilapia roja, entonces está en una tonalidad naranja. Entonces seguramente que el rojo lo tiene muy alto. Entonces si ustedes por ejemplo se viene a extraer canal y extrae el canal rojo, casi que los peces se desaparecen, claro, porque el fondo tiene mucho rojo y los peces tienen mucho rojo. Pero si usted se pone por ejemplo aquí en green, los ve más oscuros, y en blue los ve muchísimo más oscuros. Entonces uno empieza a analizar, venga, es que estos peces, al parecer, si yo extraigo el plano de color, me va a facilitar muchas cosas, porque primero, uno podría haber hecho esto, uno podría haber hecho el color threshold y comparar con los tres planos, pero entonces a LabVIEW le va a tocar recorrer tres matrices, aunque LabVIEW es muy rápido para esto, pues digamos lo que de alguna forma, si yo lo hago por este otro camino, por ejemplo, extraer el plano azul, ya voy a reducir el tamaño de la imagen a una tercera parte. Entonces va a ser pues como muchísimo más eficiente mi algoritmo de procesamiento de imágenes. Entonces ya perdí toda la información del color, ya solamente tengo una imagen en escala de grises, entonces ya me voy para la paleta de escala de grises. Y allí lo que podría hacer es también aplicar un threshold, ¿listo? O sea, allá había un threshold para colores, pero miremos aquí que aquí yo podría aplicar un threshold ya en un solo canal. Entonces, ¿qué estoy buscando? Miren que ahí él me colocó en azul lo que pasa el filtro. Y en lo otro, digamos que no pasó el filtro, entonces él me estaría borrando los peces y dejando solo el fondo. ¿Por qué? Porque estoy buscando por objetos brillantes. En cambio, si yo le digo búsqueme objetos oscuros, el proceso se invierte, me estaría borrando todo el fondo y solamente estaría conservando lo que está azul. Entonces, miremos que uno puede poner este threshold en varios valores, pero por ejemplo, si uno lo coloca aquí un valor más o menos de 128, pues podemos ver que logramos diferenciar muy bien los alevines del fondo. Entonces, dejémoslo ahí en ese valor. ¿Listo? Entonces ya tengo una imagen binaria, entonces ya me vengo para esta paleta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir, por ejemplo, a morfología avanzada y remover objetos pequeños. Y vamos a ver, dependiendo del tamaño de los peces, miremos que ahí se va borrando cierta información. Hasta que ya se borró, por ejemplo, esta basurita que hay por acá. Pero miremos que si sigo creciendo, ya en 8 me borró este alevín. Esto era un alevín que seguramente que era de una talla mucho más pequeña que los otros, y ya con 8 me lo borró. Entonces yo recomendaría dejarlo por lo menos en 6. Y ahí es cuestión de uno hacer pruebas para en realidad lograr hacer un ajuste del algoritmo. ¿Listo? Entonces miremos ahí, ya los tenemos. Y uno, si quisiera, los podría dejar así. Ellos ya se eliminó todo el ruido y se eliminó todas las características. Y de una u otra forma, digamos que ya se tiene un algoritmo que los clasificó. Uno podría, que los segmentó bien. Y uno podría pues buscar otras opciones. Por ejemplo, por acá, espérate, creo que es en esta opción, en morfología básica, uno podría darle un close. Y miremos que un open. Miremos que el open es capaz como de eliminar un poco esos filos que ellos tienen. Es decir, de pronto hay algún alevín que tiene aquí como un defecto, como una punta salida o algo así. Entonces con estos algoritmos erosionar es como si uno le echara ácido, ¿sí? Como si lo quisiera desaparecer, y cada vez que uno le dé un tamaño más grande, ellos se van como desapareciendo. Dilatar es la operación contraria, ¿sí? Entonces uno al dilatar, antes si lo pone más iteraciones o más tamaño, es como si antes le estuviera añadiendo volumen al objeto, pero esto le cambia obviamente su tamaño. Y con open y con close uno puede hacer este tipo de ejercicios que de alguna forma los van a rellenar o les van a evitar esas puntas salidas, si uno quiere de alguna forma mejorar como esa apariencia. O también hay otra en morfología avanzada que es Convex Hull, que es muy útil, y Convex Hull lo que hace es precisamente convertirlo en una figura convexa, ¿sí? Recuerden que las figuras convexas son las que no tienen como esas muescas o esas entradas. Entonces mire que él de alguna forma pues lo logró como rellenar un poquito más. Digamos que si uno quiere
hacer este tipo de procesamiento para mejorar la presentación de la imagen binaria, lo puede hacer. Pero en general, pues digamos que uno ya después de haberla filtrado, como la filtramos aquí, con remover objetos pequeños, uno ya tiene una garantía de que lo que detecté son alevinos y que no hay puntos por allá que me estén generando este proceso. Entonces vamos a continuar, digamos que dejemos ahí, ya sigamos con la imagen binaria, y uno aquí lo que podría hacer es nuevamente utilizar un particle analysis, y si quisiéramos dibujarlos, pues estaríamos, o si quisiéramos hacerles pues como una especie de recuadros, como hicimos en el video anterior, pues uno lo podría hacer, pero bueno, no es necesario, la verdad no es necesario que hagamos esto en este caso. Entonces podríamos decirle que no, simplemente él me hace el análisis y por defecto él me encuentra el número de partículas. Mire que no le seleccioné ningún análisis, le doy finalizar, no le seleccioné ninguna medición, pero él acá me va a entregar, ay perdón, me falló esto, me va a entregar el número de elementos. Entonces venga, si no me los entregó, entonces me toca configurar el particle analysis. No sé qué está pasando acá, que dice que encontró 0. Vamos a ver, left, top, right, bottom. Bueno, ahí se encontró 10 objetos. Entonces seleccionémosle por lo menos una medición, por ejemplo el centro de masa X y Y. Ok, encontró 10 objetos, seleccionar controles, entonces que me entregue el número de partículas. Perdón, creo que sí era suficiente con no seleccionar ninguna medición. Ok, pero aquí en seleccionar controles, decirle que por lo menos me entregue el número de partículas. Entonces le doy finalizar y él ahí me entrega el número de partículas. Entonces le puedo dar clic derecho, crear indicador. Entonces puedo decirle aquí, por ejemplo, número alevines, y aquí me los va a estar entregando. Listo, entonces yo pongo ahí como reto que si quieren, por ejemplo, le hagan un recuadro o lo encierren en un circulito cada uno de los alevines, pero por lo pronto, como eso ya se hizo en el otro video, no es necesario. Entonces, por ejemplo, aquí voy a llamar esta imagen que se llama alevin 5 porque hay 5. Mire que ahí me encontró 5. Recuerde que aquí mire que transformó la imagen, ya la imagen es una imagen binaria, y como esta imagen estaba en paleta de colores, pues no se puede ver. Habría que cambiarle aquí paleta a binaria, y con eso se supone que debería estar permitiéndome ver la imagen. No sé qué pasó ahí tampoco, que no está permitiendo ver los alevinos, pero bueno, ahí encontró 8. Enseguida organizamos eso. Entonces mire que él ahí está haciendo como todo este proceso. Aquí encontró 9. Perdón, en binaria. Por eso estaba, porque había seleccionado por error la opción gradiente. En binaria, mire que ahí me los está encontrando. Entonces de pronto usted quiere mantener la imagen original, es decir, no me interesa ver esta imagen que es más fea, sino que yo quisiera mantener la imagen original. En el video anterior les expliqué que uno puede coger esta adquisición y copiarla, pero es un método que no es muy eficiente. Les voy a enseñar otro método. Otro método es, por ejemplo, usted le dice iMac Create y le dice iMac Copy. Entonces usted puede copiar una imagen. Miren que, de hecho, ¿cómo estaba conectado esto? Así. Uno diría, pero ¿cómo así? Si la salida del asistente, la que me debería entregar la imagen binaria, es esta, y este está pegado, es de la imagen original. La verdad, ya se dieron cuenta que eso no sirve, ¿sí? Él es capaz, este asistente, de modificar la imagen, inclusive hacia atrás. Eso es paradójico respecto a lo que es la view. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle iMac. Recordemos que iMac es una instrucción que sirve para crear un espacio temporal de memoria. Entonces uno le puede decir, créeme un espacio temporal de memoria que se llame A. Y entonces él aquí va a decir, bueno, ¿cuál es mi imagen fuente? Mi imagen fuente es esta, es decir, esta es la que yo voy a copiar. Por eso se llama iMac Copy. Entonces, ¿cuál es la imagen fuente? Esta de arriba. ¿Y cuál es mi imagen destino? Pues entonces la copia, y esta imagen que me genera
es la que voy a procesar. Entonces de esa forma yo ya protegí la imagen original. Entonces cuando conecte esta acá, ya va a estarme graficando la imagen original, porque aquí ya la copié y ya sobre esa copia es que hace el procesamiento. Entonces eso nos va a permitir que esta imagen ya, si la configuro en esta paleta, cuando ya corra nuevamente el algoritmo, mire que me muestra la imagen original, pero la copia fue la que procesó por allá y la presentó y le hizo 9 alevines. Hagamos por ejemplo esto, copiemos esto. Entonces veamos tanto la imagen original como la imagen procesada. Entonces podría yo ver aquí un paralelo. Recuerden que esta le tengo que dar paleta binaria para poderla ver. Entonces le doy correr, le doy por ejemplo la imagen original y me la muestra tanto la original como la procesada para poderla ver pues si quiero en cualquiera de los dos escenarios. Entonces con eso estaríamos completando este ejercicio en el cual a partir de una imagen donde hay unos peces se procesa la imagen para lograr hacer una especie de conteo. Muchísimas gracias.